Buenos días, clase. Después de mucho tiempo, por fin un video de ciencias. Y recuerden que en el video de ciencias tenemos 90 minutos para aproximadamente 35 preguntas. Digo aproximadamente porque a veces hay más. Por lo general, ciencias de la vida, de lo que se trata es de biología, ¿verdad? Ciencias físicas, obviamente es física y química, y también hay ciencias de la Tierra y el espacio. Recuerden que la distribución es aproximadamente 40%, 40% y 20%. ¿Ok? Bueno, empecemos entonces con una pregunta de biología. Recuerden que biología es el 40% del examen de ciencias. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es la unidad básica de la vida en los organismos vivos? Bueno, pues si dijiste que era la célula, tu respuesta es correcta. Es la célula. ¿Ok? De hecho, este es uno de los dogmas de la biología moderna, que todos los seres vivos, todo lo que está vivo, está hecho de células, siempre. Si no está hecho de células, no está vivo. Por ejemplo, aprovecho para decirles, los virus no están vivos. Yo sé que muchos hablan de matar al virus, pero no, los virus no están vivos, no se puede matar algo que no está vivo. Entonces, si les sale alguna pregunta relacionada con algo así de que si los virus se consideran vivos, no, los virus no son nada vivo. ¿Por qué? Básicamente porque no están hechos de células, ¿ok? Bueno, y recuerda suscribirte, simplemente sigue la flecha, ahí vas a encontrar ese cuadrito rojo de subscribe. Yo te espero, dale clic allí para que te suscribas y activa las notificaciones, ¿ok? Siguiente pregunta, y esta también es de biología. ¿Cuál de las siguientes opciones es el principal proceso por el cual las plantas producen su propio alimento? Bueno, y la respuesta correcta es fotosíntesis. Recuerden que la fotosíntesis es un proceso hermoso, es una reacción, la reacción química más importante que podamos tener. ¿Por qué? Porque una planta, digamos que esta es una hoja, no soy un buen dibujante, pero con los ojos de la fe, una hoja, una planta, es capaz de mezclar el dióxido de carbono, el CO2, lo mezcla con agua y produce en presencia de luz solar, vamos a hacer aquí un solecito, en presencia de luz solar va a producir oxígeno, que es bien importante, tú y yo no podemos vivir sin oxígeno. Solo, ¿cuánto podemos vivir sin oxígeno? Unos pocos minutos, ¿verdad? Y también produce no solo oxígeno, sino también, vamos a decir aquí que los carbohidratos, que son los azúcares, ¿sí? Entonces, a cuenta de esta reacción química, tú y yo estamos vivos en este planeta, punto. No hay otra fuente de oxígeno en este planeta y tú y yo necesitamos comida también para vivir. Entonces el oxígeno, importantísimo para nosotros, y los alimentos, importantísimos para nosotros. Entonces, la fotosíntesis es la reacción química más importante para la vida, tuya y mía. Esta gráfica nos muestra exactamente lo que acabamos de ver, cómo las plantas mezclando el CO2 y el agua pueden producir. Esta es la fórmula química general que representa los carbohidratos, C6H12O6, y el oxígeno libre, el que respiramos tú y yo, es O2. No es una sola molécula de oxígeno, sino que no es un solo átomo de oxígeno, sino que son dos combinados. Una molécula de oxígeno es un oxígeno unido a otro oxígeno. Por eso se representa como O2. Bueno, la otra, yo diría que la segunda más importante sería la respiración celular. La respiración celular es el proceso totalmente opuesto a la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque nosotros
tus células, todas tus células, nosotros comemos simplemente para que nuestras células hagan respiración celular. Respiración celular puede confundirse con algo relacionado con expandir los pulmones, llenarnos de aire, ¿cierto? Eso para nosotros es respirar. Pero a nivel molecular, a nivel celular, respiración celular es la combinación de estos carbohidratos con el oxígeno para producir energía. La energía que producen la conocemos con el nombre de adenosine trifosfato, ATP. Entonces, la hamburguesa que nos comimos ayer es simplemente para producir ATP para nuestras células. El caldo de pollo de ayer, la ensalada de esta mañana, todo lo que comemos, absolutamente todo, es para que nuestras células puedan producir ATP. Estamos usando estos carbohidratos para nuestras células puedan producir energía y mantenernos vivos, ¿cierto? Entonces son reacciones químicas que podríamos pensarlas como opuestas, aunque tal vez no sea la manera correcta de describirlas, pero sí parece que la una va en contravía de la otra. La primera, que es la fotosíntesis, es la mezcla de estos dos, de CO2 y de agua para producir oxígeno y carbohidratos. Y la respiración celular es al revés, mezcla los carbohidratos con el oxígeno, por eso se llama respiración celular, porque usa oxígeno, y produce CO2 y agua. ¿Cómo así? Sí, nosotros en este momento estamos produciendo CO2 y agua. Cuando exhalamos, ahí estamos botando CO2. Si ponemos un espejo en nuestra boca, podemos ver que ahí hay vapor, ¿cierto? Que ahí hay agua. Ese pequeño fog que se forma en el espejo es una de las muestras que sí, nosotros en realidad estamos también produciendo agua como consecuencia de la respiración celular de cada una de nuestras células. Entonces, estas dos reacciones a tenerlas presentes. ¿Listo? De nuevo, la respuesta correcta era fotosíntesis, pero aproveché el rato para hablar también de respiración celular. Pero la respuesta correcta es fotosíntesis. Bueno, pregunta número 3. ¿Qué orgánulo? Algunas veces no vamos a ver la palabra orgánulo. Yo creo que tal vez podemos ver más frecuentemente organela, pero pueden salir las dos. ¿Qué orgánulo o organela celular está responsable de la producción de energía en una célula eucariótica? Bueno, vamos a responder primero y luego explicamos. Bueno, y la respuesta correcta es la mitocondria. La mitocondria se conoce como el powerhouse de la célula. Ahí es donde se produce el ATP del que acabamos de hablar, la energía. ¿Sí? Ahí es donde se procesa y donde sucede la respiración celular, donde se combinan los carbohidratos con el oxígeno para producir energía, que es ATP, más agua, más CO2. ¿Ok? Bueno, aprovechemos entonces para dar una pequeña revisión a... Esto es una célula. ¿Ok? Pregunta, ¿esto es una célula animal o es una célula vegetal? Mentiras. Es una célula animal porque es redondeada. Las células vegetales siempre las vamos a ver representadas como por unas especies de cuadrados o imitaciones de cuadrados, ¿ok? Pero las células animales siempre van a ser así, como redondeadas, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es todo eso que hay ahí adentro? Bueno, esto es un desastre. Esto que tenemos acá, esta es la mitocondria. Esta forma de representación de y las mitocondrias están acá y también en las vegetales, ¿ok? Porque todas las células necesitan energía. Esta es la organela que se encarga de producir el ATP. Recuerden eso. El ATP. Muchas veces la podemos ver representada como una especie de frijolito, como con unas canales circulares. Esta también puede ser una representación de una mitocondria en un examen, en una gráfica, ¿ok? Un frijolito con unos canales circulares. Y otras veces cuando
cuando las gráficas son muy malas, de muy mala calidad, lo podemos ver como así. Pero esta es como la más frecuente, ¿ok? Aquí se puede ver que es una representación algo burda de la mitocondria, pero se alcanza a ver el frijolito como con esos canales. ¿Listo? Bueno, entonces aquí es donde se genera la energía en la mitocondria. ¿Qué más hay acá? Bueno, esto es importantísimo. ¿Qué crees que es esto? Si esto fuera un huevo, esto sería la yema, ¿sí? Este es el núcleo de la célula. ¿Por qué es importante el núcleo? El núcleo es importantísimo. A ver yo si puedo aumentar aquí. Correcto, sí se puede. El núcleo es importantísimo porque está el ADN. Si ves esas culebritas ahí adentro, esas son cadenas de ADN. Toda esta es información genética. Dentro del núcleo existe algo que se llama nucleolo. No vamos a detallar en eso porque no creo que es importante. Pero lo que sí te quiero mostrar es esta estructura que hay como pegada al núcleo, ¿sí? Que parece como una ciudadela, como si hubiera un desarrollo aquí urbanístico alrededor del núcleo, con todos esos punticos. Cada uno de estos puntos, en este caso son rojos, son los ribosomas. Los ribosomas es donde se sintetizan, donde se fabrican las proteínas, ¿ok? Entonces esto se llama retículo endoplasmoso rugoso porque está lleno de ribosomas. Entonces los ribosomas, de nuevo, es donde se construyen, se sintetizan las proteínas. A ver, ¿qué más hay acá en esta célula para que repasemos y aprovechemos? Bueno, esto es una vacuola, esto es agua. Aquí vemos, yo no había caído en cuenta de esto que está sucediendo acá en esta gráfica. Sí se ven que se descontinúa un poquito, aquí hay como una falla en esta membrana celular. Esto puede ser que la célula está realizando un proceso llamado endocitosis o fagocitosis. Ya se los voy a escribir para que me puedan seguir. Endocitosis o fagocitosis. No fagocitosis, exocitosis. A veces me confundo yo solito. Bueno, la endocitosis y la exocitosis son los procesos por el cual las células o excretan, botan algo, generalmente materiales de desecho, o incluyen algo, atrapan algo para que entre a su célula, a la parte interna de la célula. Entonces cuando digamos que aquí hay unas cosas de desecho que está como vomitando aquí la célula, ese material de desecho, como va hacia afuera se llama exocitosis. Pero como no sabemos en realidad qué está pasando, voy a borrar. Y podría ser que la célula, por el contrario, en lugar de estar tirando algo hacia afuera, aquí hay unas cositas que atrapó y al contrario está tratando de hacer que entren. Entonces aquí sería el proceso reverso y construiría aquí la membrana para que estas cosas que estaban afuera entraran. ¿Okay? Eso para que entren, ese proceso se llamaría endocitosis. Sí, la palabra casi que te lo dice, exo, que sale, endo, que entra. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a pasar a ciencias físicas, que es química y física, ¿cierto? Entonces, química aquí dice, ¿cuál de las siguientes es una propiedad de los gases según la teoría cinética o cinética? ¿Ok? Bueno, en realidad como que no era suficiente tiempo para leer todas las opciones. Entonces pausa el video y léelas. Pero la respuesta correcta a esta pregunta, según la teoría cinética o cinética de los gases, es obviamente que las moléculas de gas están en movimiento constante y aleatorio. Aleatorio quiere decir al azar. O sea que se mueven como locos sin una dirección predeterminada, van en todos los sentidos. Porque es muy fácil poder decir, ¿cierto? Que, por ejemplo, si miramos la primera opción,
los gases tienen forma definida. Esto está totalmente erróneo. Los gases van a tomar la forma de donde los tengas contenidos. Si lo tienes dentro de un balón, el gas va a tener la forma de ese balón, pero tan pronto los dejas salir, no van a tener una forma definida. La tercera opción, la C, dice que las moléculas de gas no se mueven. Si alguna vez has estado en un lugar con otras personas y alguien tiene un pequeño accidente y se le sale un pequeño gas, ¿cierto? Sabemos que eso se mueve y que va a pasar del lugar inmediatamente circundante a la persona que liberó el gas a ocupar prácticamente toda la habitación. Los gases se mueven y se mueven mucho, ¿ok? Entonces, decir que las moléculas de gas no se mueven es una total aberración. Bueno, la última opción dice las moléculas de gas están fuertemente atraídas entre sí. Falso, totalmente falso, porque los gases se expanden y se expanden. Con el ejemplo anterior lo pudimos determinar. Empieza en ese lugar, ¿cierto? Cuando sale inmediatamente del cuerpo de la persona que lo liberó y empieza a ocupar exactamente todo el lugar que tenga disponible. En ese lugar, en esa habitación, en ese cuarto, en ese room, lo va a ocupar totalmente. Y si las moléculas estuvieran atraídas las unas a las otras, eso no sucedería, sino que el gas estaría como una pequeña masa amorfa que viajaría en conjunto por todas partes, pero así no es. Se dispersa totalmente. No hay atracción fuerte entre sus moléculas. Bueno, antes de seguir, déjame en los comentarios porque esta es la primera vez que uso como ese cronómetro para hacer como un juego las preguntas, ¿sí? Si te gusta, si no, si dices, no, eso me distrae mucho, por favor no lo vuelvas a poner. Yo voy a hacer lo que más les convenga, lo que más les guste. Entonces, por favor, díganme, déjenme saber que si estoy haciendo muchas locuras, ustedes me tienen que controlar un poco, ¿ok? Bueno, entonces esta es una pregunta de química. Dice, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de cambio químico? Bueno, y si tu respuesta fue la oxidación del hierro, o sea, la formación de óxido, estás en lo cierto, totalmente. Bueno, entonces aquí voy a aprovechar para dos cosas. Para distinguir qué es un cambio físico y qué es un cambio químico. Esto es importante tenerlo muy claro. En el cambio físico, tú empiezas con un tipo de materia, digamos, llamemos a esto materia A. Materia A. Sucede el cambio lo va a representar con un triángulo. ¿Y con qué vas a terminar? Con materia A. O sea, con la misma cosa, ¿sí? Por ejemplo, la fusión del hielo. ¿Qué es hielo? Agua, ¿cierto? Agua congelada. Cuando derrites el hielo, ¿qué obtienes? Agua líquida, pero sigue siendo agua. Entonces, cuando empiezas con una materia y terminas con el mismo tipo de materia, eso se considera un cambio físico. Terminas con la misma cosa, ¿ok? Evaporación del agua, igual. Empiezas con agua líquida y terminas con agua en estado gaseoso, pero sigue siendo agua. Y la cuarta opción que decía rotura de un cristal. Empiezas con un cristal y ¿con qué terminas? Con cristales, ¿cierto? Pedacitos pequeños de cristal, pero sigue siendo cristal. En cambio, un cambio químico, la oxidación del hierro es un cambio químico totalmente. Entonces aquí digamos que empezamos con una materia B y terminamos, cuando sucede ese cambio, que lo represento con un triángulo, terminamos con algo que se llama una materia C, algo diferente, ¿ok? Entonces el ejemplo es la oxidación del hierro. Otro ejemplo muy frecuente es quemar algo, quemar papel. Digamos que quemamos papel. Es un ejemplo muy, muy frecuente. Entonces, de los cambios físicos, derretir cosas, solidificar cosas, cortar cosas. Si empiezas con papel y lo cortas en 1000 pedazos, sigue siendo papel, entonces eso sería un cambio físico. Pero si quemas el papel, ya no puedes regresar y no terminas con lo mismo. Terminas como con unas cenizas, ¿verdad? Que no parecen para nada papel. Entonces,
Importantísimo saber la diferencia entre un cambio físico y un cambio químico. Te recomiendo que te regreses un minutico y vuelvas a escuchar la diferencia. La tienes que tener súper clara. Entonces, aquí nos están preguntando por un cambio químico y el cambio químico que nos dan aquí en esta lista es solamente la oxidación del hierro. ¿Ok? Seguimos con química. El número atómico de un elemento es igual a... Bueno, si tu respuesta fue el número de protones en su núcleo, estás en lo cierto. Esa es la respuesta correcta. Ese es el número atómico. Y vamos a aprovechar para darle una miradita a la representación o a la gráfica de un átomo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un átomo de carbono. ¿Cómo podemos saber que es un átomo de carbono? En este universo, los átomos que tienen 6 protones, todos se llaman carbono. Es como el Social Security de los átomos, el número de protones. El único que tiene 6 es el carbono, ¿ok? El número de protones está representado en el número atómico. Bueno, entonces aquí muy generosamente nos escribieron un signo positivo en cada protón. Nos quiere indicar que el protón tiene una carga positiva, ¿ok? Bueno, los neutrones son los azules. En este caso igualan en número a los protones. Eso es algo muy frecuente. A veces puede haber uno más que un protón o menos que un protón o lo mismo, pero se acercan al mismo número. ¿Y qué carga tienen, crees tú? Si se llaman neutrones. Bueno, si es un neutrón es porque es neutro, no tiene carga, ¿verdad? Bueno, y los electrones son estos chiquiticos que están dando círculos a muy altas velocidades alrededor del núcleo. El núcleo es donde están los protones y los neutrones. Y los electrones tienen carga negativa. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la representación de un átomo. En el núcleo, los protones y los neutrones. Protones positivos, neutrones neutros, no tienen carga. Y no flotando, dando vueltas alrededor a muy alta velocidad están los electrones. El número atómico te está diciendo cuántos protones tiene el átomo. Y recuerda que el número atómico o el número de protones es el Social Security Number de cada átomo. Solo los carbonos tienen 6. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir ya después de haber revisado una gráfica sencilla de átomos. Bueno, y seguimos con física. La tercera ley de Newton dice que para cada acción hay... Bueno, si tu respuesta fue una reacción igual y opuesta, entonces estás en lo cierto. Esta es la pregunta correcta, la respuesta correcta. Bueno, y aquí vamos a aprovechar para hablar brevemente de las 3 leyes de Newton. Entonces tenemos la primera ley, tenemos la segunda ley y tenemos la tercera ley. Son 3 leyes de Newton, las 3 leyes de movimiento. Entonces, voy a dibujar acá, de nuevo, me perdonan que yo soy tan malo dibujando. Voy a dibujar esta es una pelota de golf, ¿ok? O de tenis o de lo que quieran. Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, y ahorita les voy a explicar cómo funciona, es esa misma pelotita, pero le vamos a dar un empujoncito. Y la tercera ley de Newton la voy a usar aquí con la misma mesa, la misma pelota. Voy a poner por acá y aquí. Digamos que la pelota hizo esto y luego esto, ¿ok? Esto es una flecha. Uy, no, yo soy terrible para dibujar. Me perdonan de verdad. Bueno, entonces, ¿qué les estoy mostrando acá?
Entonces, a mí me gusta esto porque es una forma muy fácil de memorizarnos las 3 leyes de Newton. Entonces, vamos a colocar una pelota digamos que es de tenis, ¿sí? Vamos a poner una pelota de tenis sobre esta mesa. La vamos a dejar quieta. Entonces, si la dejas quieta, sales del cuarto y regresas un año después, tú esperas que esa pelota de tenis esté ahí, ¿cierto? Entonces, la primera ley de Newton dice, vamos a hacer primera ley, dice que los cuerpos tratan de conservar su estado de movimiento. ¿Cuál es el estado de movimiento de esta pelota? Que está en reposo. Eso es un estado de movimiento, reposo. Estar quebrado es un estado financiero. El hecho de que no tengas dinero no quiere decir que no tengas estado financiero. Mi estado financiero, estoy en quiebra, entonces tengo estado financiero. Esta pelota, ¿cuál es su estado de movimiento? En este caso es que está en reposo. ¿Listo? Bueno, también se dice que cuando los cuerpos o los objetos viajan a velocidad constante, también quiere conservar ese estado de movimiento, ¿ok? Pero si te memorizas con esto es suficiente. La pelota se quiere quedar donde está. Sí, no está haciendo nada. Bueno, entonces esa es la primera ley de Newton. Están pensando, uy, pero tremendo genio, ¿no? Pues déjame decirte que es una de las grandes lumbreras de nuestra historia. La segunda ley dice que si a un objeto le aplicamos una fuerza, en este caso la fuerza está representada con la flecha, la aceleración de ese objeto va a ser proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Entonces ya ves que sí se va complicando un poquito. Entonces, esta segunda ley se resume en que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Esa es la fórmula que sale de esta ley. ¿Qué quiere decir? Bueno, imaginémonos la pelota de tenis, ¿cierto? Y le vamos a aplicar una fuerza F. Un empujoncito chiquito con el dedo meñique, ¿ok? Ese empujoncito chiquito con el dedo meñique va a hacer que esta pelota de tenis se mueva hacia la derecha, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo. Ahora imaginémonos que en lugar de una pelota de tenis tenemos una pelota de básquetbol, una pelota de baloncesto, ¿ok? El mismo empujoncito que le dimos a esta pelota chiquita se lo vamos a dar a la de baloncesto. ¿Cómo se va a mover esa pelota de baloncesto? Es la misma fuerza, ¿cierto? Pero como hay más masa, porque es más pesada, la aceleración va a ser menor. Entonces, de eso se trata. La fuerza va a afectar el estado de movimiento del objeto y esa representación matemática de cómo cambian las cosas cuando se le aplica fuerza a un objeto, a una masa, es que ese objeto va a acelerar porque estaba en reposo y se está moviendo, o sea que aceleró. Y la representación es que la fuerza va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración. Segunda ley de Newton, F equals ma, fuerza igual masa por aceleración. ¿Listo? Esa es la segunda ley. Ahora vamos a pasar a la tercera ley. Vamos con tercera ley, que es la que nos están preguntando. Yo no les voy a explicar solamente una de las leyes y los voy a dejar sin saber nada de las otras. Eso me parece algo como injusto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? De nuevo, malísimos mis dibujos, pero aquí empezó la pelota, ¿cierto? Le dimos el empujoncito, se empezó a mover y ¡pum! Se cayó de la mesa. Bueno, entonces, esto que les voy a decir va a sonar loquísimo, pero es cierto, ¿ok? Va a sonar crazy, pero mira, cuando la pelota baja, la pelota le pega al suelo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? La pelota le pega al suelo. Y según la física, el suelo le pega a la pelota. Por eso la pelota rebota. ¡Ja! Eso se llama ley de acción y reacción, que es que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Lo cual quiere decir que si la pelota golpea con una fuerza F el suelo va a responder con una fuerza F en la dirección opuesta. En la vida real siempre hay
cosillas que agregar, ¿cierto? Hay energía que se pierde, por eso si tú la dejas rebotar, la pelota empieza, cae, rebota y cada vez va rebotando menos alto. La altura va disminuyendo hasta que la pelota para. Porque en cada vez que le pega al suelo, hay energía que se pierde en forma de calor, en forma de ruido, ¿cierto? Esas son formas de disipar energía y no toda la energía se va a rebotar, va a hacer que la pelota rebote. Si se conservara la energía 100%, la pelota rebotaría por siempre a la misma altura. Nunca disminuiría la altura hasta dejar de rebotar, sino que seguiría rebotando por siempre, por toda la eternidad, lo cual no sucede, ¿cierto? Sino que se va a ir perdiendo energía en cada golpe al suelo. La energía es en forma de calor o en forma de ruido y va a haber cada vez menos energía haciendo que la pelota suba, haciendo que la pelota rebote. Entonces cada rebote va a ser más bajito, más bajito, más bajito hasta que deje de rebotar. Pero bueno, esa es la tercera ley de Newton. Dice que una reacción siempre va a tener, que una acción siempre va a tener una reacción. Y de forma coloquial se le conoce como la ley de acción y reacción. ¿Ok? Perfecto. Seguimos con física. Si un objeto se deja caer desde una altura, ¿qué fuerza principal actúa sobre él? Si tu respuesta fue fuerza gravitacional, estás en lo cierto. Esa es la respuesta correcta. Bueno, entonces, ¿seguimos o hablamos de las otras fuerzas? Hablemos un poquito de las otras fuerzas. Entonces, la fuerza magnética, todos la conocemos. Todos hemos puesto un imán en la nevera alguna vez, ¿cierto? Es una fuerza solamente de atracción, ¿cierto? No, también es de repulsión. Entonces sabemos que si esto es un imán y esta es la cara norte y esta es la cara sur, y aquí tenemos un imán que tiene también cara norte y cara sur, como estos son polos opuestos, se van a atraer, ¿cierto? Pero si tuviéramos cara norte y cara sur, y aquí cara sur y cara norte, como estos dos polos son los mismos, las fuerzas serían no de atracción, sino de repulsión. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la fuerza magnética. La fuerza nuclear. ¿Se acuerdan que acabamos de ver la representación de un núcleo, cierto? Bueno, vamos a pretender que nos acordamos por un segundo. Estos son los protones. Este átomo es un átomo de helio. Helium. Este átomo de helio, ¿por qué sé que es de helio? No es que yo me lo esté inventando. Yo les dije que los rojos eran protones, ¿cierto? Los va a colocar el signo positivo. Y recuerden que todos los elementos, todos los átomos tienen un Social Security Number. El Social Security Number del helio es el 2, porque tiene 2 protones, ¿cierto? Ese es el número atómico del helio. Entonces yo te puedo decir, esto es helio. Con toda seguridad. Entonces por aquí están. Vamos a dibujar 2 electrones. Los electrones son de carga negativa. Les voy a poner el menos ahí. Y los neutrones no tienen carga. Los voy a dejar ahí. Blanquitos, ¿cierto? Sin carga. Bueno, entonces acabamos de ver esto. Yo sé que no te parece fascinante, pero a mí sí me parece fascinante que un imán pueda atraerse o repelerse con otro imán, ¿cierto? Ahora imagínate esto. Aquí tenemos 2 cargas positivas. En tu mente, ¿qué crees que debería estar pasando? Estos 2 protones deberían estar tratando de separarse, ¿cierto? Deberían estar así como estos 2 imanes haciendo repulsión el uno al otro y alejándose del uno al otro. Pero no, ahí están en el núcleo, bien pegados. Eso se llama fuerza nuclear, ¿sí? En inglés se llama Strong Nuclear Force. Es tan fuerte que hasta le ponen la palabra strong. Entonces, este misterio, porque a mí me parecía un misterio enorme cuando me mostraron por primera vez allá en la prepa estos protones juntos. Yo decía, pero ¿y cómo es que hay una carga idéntica a la otra y no se están repeliendo? Bueno, es que hay un pegamento aquí tan fuerte
que hace que esos imanes estén pegados. Yo les digo imanes, pero estamos hablando de protones, ¿verdad? Y es la fuerza nuclear, ¿ok? La fuerza nuclear es tan fuerte que es realmente lo que se libera en las bombas atómicas, que es la bomba más destructiva que podamos crear los seres humanos. Nosotros nos ideamos la forma de liberar esta fuerza, de, como dicen acá, split the atom, romper el núcleo del átomo, hacer que se separe y ¡pum!, que libere toda esa fuerza, que era tan fuerte que era capaz de estar sosteniendo estos dos protones pegados, ¿ok? Entonces esa es la fuerza nuclear, la fuerza que mantiene el núcleo juntico. Y la fuerza eléctrica, bueno, esto se debe pues a un gradiente de electrones y causa movimiento. Entonces ya estamos hablando desde electrones. A ver, yo hago una representación aquí chiquitica rápido. Entonces aquí tenemos una cantidad de electrones. Es una E con un menos, ¿cierto? Porque los electrones son negativos. Y si aquí tenemos solamente, voy a dibujar apenas que unos 2 o 3. Entonces, como aquí hay muchos más, hay un gradiente. Digamos que aquí hay esta cantidad y aquí hay solamente esta cantidad. Entonces, los electrones se van a mover en este sentido. ¿Sí? Imagínense que es agua. ¿Qué va a pasar? Que el agua se va a chorrear, a derramar en este sentido. Entonces, eso se puede inferir. En este caso hay movimiento de electrones y puede usarse para ciertos propósitos en la humanidad, ¿cierto? Nosotros creamos máquinas que usan electricidad, entonces que tienen fuerza eléctrica. Pero bueno, eso es como un esquema muy rudimentario, muy básico de lo que es cada una de estas fuerzas que están aquí en las opciones. Pero la persona que está cayendo del cielo, es un objeto, no una persona, perdón. El objeto que está cayendo del cielo, digamos que, no sé, estabas en la terraza de un edificio muy alto y se te cayó una manzana. Esa manzana que está volando hacia la calle, la fuerza que está actuando sobre la principal fuerza que está actuando sobre esa manzana es la fuerza de gravedad, la fuerza gravitacional, ¿ok? ¿Por qué dice la principal? Porque es que hay más. La fricción del aire es otra fuerza que está en contra de la gravitacional. Pero aquí están hablando de cuál es la fuerza principal. No los voy a complicar. Es la fuerza gravitacional, ¿ok? Pero eso sí, ya lo tenías claro. La energía cinética o cinética de un objeto depende de... Si dijiste velocidad y masa, estás en lo cierto. Bueno, ¿y de dónde viene esto? La energía cinética o cinética, la voy a representar como la E, voy a colocar la C aquí de cinética, es igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, solamente con saber esta fórmula, tú puedes decir que la energía cinética ¿de qué depende? Pues de la masa y de la velocidad del objeto. La velocidad al cuadrado, lo cual quiere decir que la velocidad es más importante que la masa. ¿Sí? La velocidad es más importante que la masa en cuanto a la energía cinética. Entonces la mejor opción es, obviamente, la opción A. Porque la fórmula no tiene altura, la fórmula no tiene color y la posición tampoco se contempla en la fórmula. Solamente la masa y la velocidad. Bueno, y ahora vamos con las ciencias de la Tierra. Se recuerda que las ciencias de la Tierra son un 20% de las preguntas del GED de ciencias. ¿Cuál de las siguientes es la principal causa de cambio climático actual? Bueno, si tu respuesta fue el aumento de gases de efecto invernadero debido a actividades humanas, estabas totalmente en lo cierto. Bueno, aquí no me quiero detener en discusiones políticas, ¿sí? Simplemente lo que se conoce como el consenso científico. La mayoría de los científicos están de acuerdo que la evidencia apunta a que el aumento en los gases de efecto invernadero están causando un aumento en la temperatura promedio de nuestro planeta. Entonces, esa es la respuesta correcta. Bueno,
Las erupciones volcánicas, sobre todo en etapas tempranas, por ejemplo en la época de los dinosaurios, había mucha actividad volcánica. Si ustedes abren un libro y, es un libro con un tema científico acerca de los dinosaurios y ven dibujos, casi siempre van a ver volcanes en esos dibujos porque la actividad volcánica era intensa. La actividad solar también es importante. De hecho, gran parte del clima de nuestro planeta depende de la actividad solar. Los movimientos tectónicos en realidad no juegan un papel tan importante, al menos que el movimiento de una placa tectónica cause la liberación de CO2 que estaba por ahí atrapado, no sé dónde, pero en general uno no considera movimiento tectónico como una causa importante de cambio climático. Es en realidad la actividad de nosotros los seres humanos. Porque es que somos unos genios, ¿sí? No solamente con nuestra actividad industrial estamos liberando CO2 en cantidades garrafales, sino que también, adivinen qué más estamos haciendo. Los árboles que se encargan de atrapar este CO2 por fotosíntesis, ya vimos fotosíntesis en este video. La fotosíntesis lo que hace es atrapar este CO2. ¿Y en qué lo convierte? Lo convierte en oxígeno y en alimento, ¿cierto? Entonces, nosotros somos tan genios que, obviamente que estoy siendo sarcástico, no solamente aumentamos la producción de CO2, sino que también talamos los árboles, destruimos los árboles, los que podrían contribuir de forma muy importante a controlar el desmán, ¿cierto? Esta superproducción de CO2. Entonces estamos, mejor dicho, no sé ni cómo explicarlo, incrementando la producción de CO2 y a la vez destruyendo una de las pocas formas de que el CO2 puede ser removido de la atmósfera. Entonces estamos haciendo todo lo posible por que aumente la temperatura de este planeta. Estamos haciendo un trabajo excelente para que eso suceda. Pero bueno, eso no es motivo de chiste. Y sí, es la realidad. Tal vez las próximas generaciones tengan más conciencia y logren sobrepasar los intereses económicos y que los intereses por sobrevivir sean más importantes. Bueno, el ciclo del agua incluye todos los siguientes procesos excepto... Si tu respuesta fue la combustión, estás en lo cierto. Esa es la respuesta correcta. Evaporación. Si aquí tenemos agua líquida, diga, uy, no, es que yo sí soy el peor dibujante pues que pueda existir. Pero si aquí tenemos agua líquida, ¿cierto? El agua pasa a un estado gaseoso, lo voy a representar con estos puntitos. Esta agua sube. Entonces, ¿cómo se llama este proceso? Se llama evaporación. La transpiración es ese proceso por el cual las plantas, voy a hacer una hojita acá, esto es menos, al menos sí se parece un poquito a una hoja. Las plantas también liberan agua, ¿cierto? Entonces la transpiración de las plantas libera agua. La precipitación es cuando estas nubes se hacen muy densas y las condiciones de presión atmosférica y saturación de la humedad son las ideales para que vuelvan y caigan en goticas de lluvia. Voy a hacer una gotica de lluvia por aquí con dos ojos y riéndose. Listo. Entonces ese es el ciclo del agua, ¿verdad? Entonces la combustión, obviamente la combustión no hace parte del ciclo del agua. La capa más externa de la Tierra se llama... Si tu respuesta es corteza, estás en lo cierto. Bueno,
Aquí les voy a dar una pequeña aclaración con respecto a la atmósfera. La atmósfera no se considera una capa terrestre. Por eso es que no es la respuesta correcta, aunque sería como lo más externo de nuestro planeta, no se considera una capa terrestre. Aquí tenemos las capas terrestres, entonces esta que es la más externa y la más delgada es la corteza, luego sigue el manto, luego sigue el núcleo. ¿Okay? La corteza es la más delgada y mide más o menos unos 100 kilómetros. Creo que son 100 kilómetros de grosor. 100 kilómetros suena como bastante. De hecho, hice un poco de investigación antes de hacer este video. Estaba buscando cuál era el agujero más profundo que los humanos hemos hecho. Y eso lo hicieron los rusos. Hicieron un agujero de 12 kilómetros. Entonces ese es el pozo más profundo, hecho por los rusos en el Círculo Polar Ártico. Se llama el Pozo Superprofundo de Kola. Bueno, y muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Prueba de resistencia. Yo sé que debió haber quedado muy largo. Si gustas puedes visitar mi página. Es un Google Site, es algo sencillo, pero ahí a veces tengo información referente al primer live que quiero hacer. No sé si tengo por ahora todo lo que necesito para un live, pero lo voy a intentar. Además, puedo también dejar ahí algunas guías de práctica para los que estén interesados. ¿Ok? Perfecto. Hay que seguir estudiando. Mucha suerte. Nos vemos en el próximo video.